buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Quiero agradecer a Tato Yan que me reemplazó en los dos programas anteriores por un problemita familiar que gracias a Dios está solucionado. Vamos a hablar de las elecciones, faltan muy poquitos días, 12 nada más para las próximas elecciones. Todos sabemos bien las diferencias entre las PASO y estas elecciones generales. ¿Hay algún cambio considerable? Y en cuanto a lo que tiene que ver con la idea del votante sobre estas elecciones generales, bueno, tenemos una encuesta que tiene bastante información sobre todos nosotros, los votantes, qué nos pasa con el voto, cuánto confiamos, cómo nos comunicamos con aquellos candidatos. Y hablando de candidatos, hay también un proyecto de Poder Ciudadano para poder estar presentes y hacer un observatorio de las elecciones, que de alguna manera todos seamos fiscales. Sobre estos temas y todo lo que tienen que saber para las elecciones vamos a hablar después de esta pequeña pausa. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza. Con una inversión de 570 millones de pesos, continuamos construyendo el aeropuerto más moderno de América Latina. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantías de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. Cámbiate Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Bueno, ya comenzamos a dialogar con nuestros invitados. Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano. Buenas noches, Pablo, gracias por venir. También Orlando D'Adamo, del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, COPUB, gracias por venir, buenas noches. Y el secretario de Actuación de la Cámara Nacional Electoral, Sebastián Schimmel. Gracias, Sebastián, por venir. Recién usted me estaba diciendo, Sebastián, respecto a las diferencias que hay con las PASO y estas próximas elecciones. Lo primero es decirle al elector que las elecciones son básicamente similares, que no se preocupe que por regla general tendría que votar en el mismo lugar donde votó en las primarias, bajo la misma modalidad de elegir la boleta, cortar boleta si es su decisión para poder hacer un voto lo más libre y consistente con su Ahora, hay nuevos voluntad. cargos, ¿no? Recién estaban conversando Pero ustedes. en el caso de algunas provincias y de la capital federal, se suman algunas categorías de cargos que no se votaron en las primarias. En el caso de la capital federal, los diputados o legisladores porteños se van a agregar para votar este 27 de octubre. Y lo mismo en otras provincias, Mendoza, por ejemplo, que eligen cargos provinciales. Bien, son cuestiones más locales, digamos, más de cada provincia tienen como nuevos cargos. Listas más largas, Oscar, es uno de los temas que ustedes cuando midieron un poco en esta primera encuesta que hicieron en relación a las nuevas elecciones, observaron que se desconocía por parte del electorado. Sí, la gente no había tomado conciencia que no necesariamente lo que habían votado en las PASO era lo que se iba a reproducir y que aparecían, como bien decías recién, los legisladores de la ciudad. Orlando, después también hay un dato de importancia que tiene que ver con la conciencia o el conocimiento que tenían antes de las PASO y luego de las PASO, ¿no? Respecto al tema electoral y al tema de estas elecciones en sí. A nosotros lo que nos dio en el momento que analizamos las PASO es que la gente tenía un elevado desconocimiento. Seamos justos en un punto. Es la segunda vez que hay PASO, no es que se han hecho toda la vida. Exacto. Uno preferiría que la gente supiese más. En Capital sí había una situación un poco diferente por el hecho de que en Capital teníamos una de las PASO realmente cumplía formalmente. UNEN tenía todos los candidatos. Pero había un cierto desconocimiento y de hecho la sensación que uno tiene es que la gente va a votar en las PASO con el mismo criterio que va a usar en las legislativas. O sea, va a votar a su partido, al que quiere que sea candidato. Y sí, porque todavía no está como desdoblada la idea, ¿no? De para qué sirven las PASO y para qué las elecciones generales. Bueno, pero un tema que se vio en las PASO, Pablo, fue la convocatoria fiscales. Y ustedes están con una propuesta muy interesante ya hace tiempo y mucha gente ha adherido. Sí, nosotros estamos llevando adelante básicamente un ejercicio que se denomina acompañamiento cívico. Es una observación electoral por la cual estamos convocando a ciudadanos
de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, del conurbano bonaerense principalmente, para que se sumen a acompañarnos a las escuelas y a los lugares a los diferentes lugares de votación, para que observen, un poco controlen y vean cómo se desarrolla el acto electoral. Desde que haya existencia de fiscales hasta que no haya inconvenientes con las boletas, como hubo en algunas elecciones pasadas. Realmente las elecciones primarias fueron bastante tranquilas, no hubo grandes inconvenientes, pero es muy bueno que el ciudadano esté alerta y participe un poquito más allá del voto el domingo 27. Bien, ¿cuál es la diferencia entre ustedes y la red Ser Fiscal, que estuvieron acá en su momento para las PASO? Según entiendo, Ser Fiscal convoca a fiscales partidarios para que formen parte de algunos o determinados partidos políticos en los cuales ellos deciden, y nosotros hacemos una observación desde afuera de la mesa, mirando qué sucede dentro de los lugares de votación, principalmente que se desarrolle la jornada con total normalidad para después informar a la justicia electoral cuál es el resultado de esta observación. ¿Cómo es? ¿Tuvo que haber un acuerdo entre la justicia electoral y este permiso, digamos, esta potestad que va a tener quienes se asocien a este proyecto de Poder Ciudadano? A ver, Poder Ciudadano está utilizando una figura, un rol en el proceso electoral que está regulado por la Cámara Electoral, que es el del acompañamiento cívico. Sí. El proceso electoral es un proceso ciudadano, sobre todo. Son los propios ciudadanos y ciudadanas los que a través de distintos roles llevan adelante este proceso. Uno de los roles, como bien sabemos, es el de autoridad de mesa, que es el que tiene la carga principal de llevar adelante el proceso electoral. Otro es el del fiscal partidario, que tiene algunas potestades previstas por el Código Electoral. Y una nueva figura, o relativamente nueva, porque se reglamentó en el año 2011, es el del acompañante cívico, que está dirigido a que las organizaciones de la sociedad civil, como Poder Ciudadano, se inscriban, presenten una nómina de acompañantes cívicos y puedan hacer esta suerte de acompañamiento a través de la observación pasiva. No es que, por ejemplo, a mí se me ocurre y en una semana digo, bueno, yo voy a ir, entonces me voy a tal universidad que me toca votar y me quedo ahí mirando. No es así. No, tenemos que estar de alguna manera bajo una nómina determinada. Así es necesario solicitar la inscripción previamente de la asociación, presentar el plan de trabajo y la nómina de quienes van a hacer este acompañamiento. Porque ¿hasta qué día antes? Lo principal es tratar de que el proceso electoral no se entorpezca con la participación de los acompañantes, sino que aporten a darle mayor legitimidad. ¿Eso se puede hacer hasta último momento? No hasta último momento, nosotros estamos enviando los listados con tiempo de antelación porque requiere una previa aprobación de la justicia electoral, principalmente porque no pueden ser afiliados a los partidos políticos y tienen que ser mayores de 18 años. Entonces, en un tiempo prudencial para que se puedan elaborar las credenciales que va a tener cada uno de los observadores, nosotros estamos hasta 15 días antes de las elecciones, más o menos, y un poquito más, recibiendo los observadores. Queda todavía un par de días. Y hablando de las votaciones y de las mesas, ¿cuál es la diferencia que ustedes han observado en esta última encuesta que han hecho? Bueno, ahora están procesando los datos de un último trabajo muy interesante que es por qué votan, ¿no? Por qué se vota a cada uno de los candidatos, qué se vota. Pero me pareció interesante lo que hicieron ustedes después de las PASO porque se puso ahí en la mesa el tema del voto electrónico, del voto de papel y cuánto confiamos en el voto de papel porque siempre se habla de fraude en las elecciones, ¿no? Por suerte en las PASO no se habló de esto. No fue un tema importante, no obstante está muy instalado. A veces estas cuestiones, lo hablamos un poco antes, tienen que ver con que hay modas, con que se habla mucho de una determinada posible solución, porque hay desconfianzas, y está muy instalada una actitud muy favorable a que el voto sea electrónico y una baja confianza con respecto al sistema de boletas que nosotros tenemos. El sistema de boleta único, que es una alternativa que también existe, la gente no lo conoce, por lo tanto no lo pudimos incluir en el cuestionario. Ah, perfecto. Bueno, ¿y cuál sería, digamos, el favorito? ¿Qué les digo a ustedes? El voto electrónico más del 60%. Más del 60%. Bueno, es algo que van a tener que tomar en cuenta, ¿no? Las autoridades. Sí, resulta un poco llamativo, o sea, como bien decía él, es un sistema bastante desconocido, el sistema de voto electrónico, porque nunca se utilizó en Argentina y en algunos países ha tenido problemas graves, entre ellos Estados Unidos. ¿Sí? Se ha definido una elección con graves problemas con el voto electrónico. Nosotros impulsamos mucho más el cambio del sistema de boleta múltiple a una boleta única en la cual el elector tenga ya una boleta adjudicada, por el cual ya no se pueden ni robar boletas, ni romper, ni nada por el estilo, y también es una forma mucho más simple de contar los votos y que la justicia electoral también tenga un control mucho más rápido de esas boletas. ¿Cómo lo ven ustedes, Si bien esto, por supuesto, es una cuestión de criterio legislativo, la justicia aplica las normas vigentes. Total. Es cierto que la Cámara Electoral se ha expresado favorablemente a la boleta única, que de hecho es la que se utiliza para el voto de los electores privados de libertad y los electores residentes en el exterior.
Una cuestión que sí me gustaría aclarar, que cuando hablamos de voto electrónico, que es esto que la ciudadanía de algún modo ve con simpatía, estamos hablando en realidad de una multiplicidad, de una variedad de sistemas que en realidad pueden llevarnos a resultados muy distintos y a modalidades muy distintas. No es que estamos hablando de una cosa precisa, el voto electrónico, sino que son muchos sistemas distintos que están conglobados bajo esta denominación y que cuando uno consulta a la ciudadanía, naturalmente el que responde no está especificando, precisando. O sea, no hay tanto conocimiento, hay como una idea del voto electrónico que es apretar rojo o negro o blanco o negro, cuando en realidad hay diferentes sistemas. Y sistemas distintos que tienen algunos de los riesgos que mencionaba Pablo y algunas consecuencias o modalidades distintas en cuanto a la fiscalización, la actividad de las autoridades de mesa y de la justicia electoral. ¿Son más transparentes los votos electrónicos? En general dificultan más la fiscalización del ciudadano de a pie. Requieren del fiscal informático o de la comprensión de una serie de procedimientos o mecanismos o conocimientos informáticos adicionales que escapan al común de la ciudadanía. En cambio, con el modelo actual, aun cuando uno señala algunas deficiencias, los votos son fácilmente comprensibles por cualquier ciudadano. De hecho, el presidente de mesa y los fiscales son ciudadanos comunes con una capacitación adicional, pero ciudadanos como usted y como yo. Otro de los temas es el ciudadano, los temas que tomaban en cuenta en la encuesta, los ciudadanos cómo se informan de sus candidatos, qué importancia le dan a los sitios web, a las páginas de Facebook, a Twitter, es decir, qué modalidades de información de las plataformas electorales han tenido. La televisión sigue siendo el principal vehículo para información sobre los candidatos. La gente se empieza a informar muy cerca de la fecha de las elecciones habitualmente, y no está muy satisfecha con el uso que se ha dado a lo que sería Internet 2.0, ¿no? O sea, Twitter, Facebook... ¿No es por qué no? No, porque consideran que no son interactivos, que básicamente son mostración de propuestas, pero que en realidad al perderse la interactividad se pierde el sentido que tienen esos sitios, que no hay foro de debate, que los debates a lo sumo son entre algunos que van dejando sus posts. O sea, reclaman eso y reclamaron dos cosas que nos llamó la atención, más debates, y reclamaron además que los medios no les den más información, pero que les den mejor información. Bien. O sea que ustedes también preguntaron respecto a qué esperan que los medios les informen. Eso es muy importante. Y marcaron que había una falencia de la contraposición de propuestas, por eso calculamos, deducimos que la presencia de la demanda del debate aparece tan fuerte. Bien, porque todavía sigue priorizándose lo que es el debate en televisión. Exacto. Bien. ¿Qué es lo que menos ha estado? Bueno, ha estado en A2 Voces, lo hemos visto todos, en las PASO, en los diferentes candidatos de Capital, ¿no? Todo el resto ha faltado. Doctor, ¿hay algo más que tenemos que saber para las elecciones? El ciudadano le recomendamos, por una parte, que consulte su lugar de votación en la página de internet, porque algunos lugares han cambiado, siempre algunas escuelas salen, tienen alguna situación que debe ser excluida y se utiliza otra escuela. Entonces, que chequeen en la página padrón.gov.ar cuál es su lugar de votación, que recuerden presentarse con el último ejemplar de DNI. Muchos van a ir con el comprobante, eso no hace falta. No es necesario, la verdad es que no es una condición. ¿Va a haber troquel de nuevo? Va a haber troquel de nuevo, igual que en las primarias, con la información relativa a las elecciones del 27 de octubre. No es una condición para votar el 27 de octubre que hayan votado en las elecciones del 11 de agosto. Algunos electores votaron, otros justificaron hasta el día 10 de octubre y otros están pagando la multa, pero incluso quienes no hicieron... ¿Hubo bastante ausencia? Hubo un porcentaje de ausentismo del 24%, que es un porcentaje que se puede reputar bajo si uno tiene en cuenta que eran elecciones legislativas y primarias. Claro. En general, lo que más convoca al electorado es la elección de cargos ejecutivos y sobre todo la elección para los cargos. Bueno, uno de los temas fue el tema de los chicos de 16 años, ¿no? ¿Hay una diferencia de las PASO ahora? Los chicos de 16 años se han incorporado por primera vez en el padrón de las PASO. Algunos de estos chicos no habían llegado a incorporarse por demoras del Registro Nacional de las Personas y la Justicia Electoral ha seguido trabajando en base a los reclamos que se obtuvieron, que se procesaron en ese momento, con lo cual hay una cantidad de electores que se han incorporado en lo que denominamos actas o padrones complementarios. Por eso les recomendamos específicamente a quienes hayan hecho algún reclamo que consulten a ver si han podido ser incorporados. Hablando de los jóvenes, ¿cuántos se comprometen, es decir, con el tema de observar, acompañar esta cuestión de la acción cívica? ¿O cuántos son ya adultos o adultos mayores? Muchísimos, tenemos más de 350 inscriptos hasta el momento y realmente muchísimos son jóvenes entre
18 y 30 años, te diría que el 70%, pero también hay mucha gente grande que quiere participar y que quiere hacer algo un poquito más. Así que los invitamos a inscribirse en www.poderciudadano.org. Tengan la edad que tengan, siendo mayores de 18 años, que es lo que nos obliga la acordada, a acompañarnos a este ejercicio. Bueno, ¿para ser fiscal hay algún límite de edad? Para ser fiscal deben ser de 16 años en adelante, tienen que ser electores hábiles del distrito. Esa es la única condición. Bueno, ustedes acá en poderciudadano.org, que lo vamos a tener en nuestro sitio, serajusticia.net, están justamente todas las informaciones y las consideraciones que hay que tomar en cuenta a la hora de formar este listado, ¿no?, de acompañantes cívicos. Principalmente que no sean afiliados a los partidos políticos, porque tiene que ser un movimiento independiente en ese sentido, y que tengan más de 18 años, que es lo que la acordada nos obliga. Claro. Orlando, bueno, hablando de la afiliación a los partidos políticos, ustedes han observado que ya no es una tendencia a tomar en cuenta a la hora de hacer una encuesta. No, en realidad en Argentina el modelo bipartidista imperfecto que tuvimos post-restauración democrática se fue diluyendo. Básicamente es un modelo de partido dominante el que tenemos, que no es hegemónico, sino dominante. Y la verdad la gente hace mucho voto coyuntural y mucho voto estratégico, sobre todo en los centros urbanos, yo diría muy especialmente en la capital federal. Claro. Bueno, por eso de alguna manera esto lo llevó a que ustedes estén ahora procesando esta nueva encuesta muy interesante, que es por qué votan, ¿no? ¿Por qué se vota a una figura determinada? Nosotros, las dos cosas, le preguntamos por qué votan en general y además por qué cree que los demás votan a los principales candidatos, ¿no? ¿Son preguntas abiertas o ponen ustedes algunos? Son abiertas. No, esto tiene que ser abierto porque la verdad no tenemos la menor idea de lo que nos van a contestar y seguramente va a ser muy original, calculamos. Claro. Bueno, es muy interesante este trabajo de seguir acompañando de alguna manera la cultura democrática y de ejercicio de la política, ¿no?, que estamos haciendo. Todos podemos aprender de estos resultados, incluso los medios, de qué es lo que nos están pidiendo, ¿no?, qué tipo de información. A uno le parece clave, por un lado, esta convocatoria que están haciendo ustedes de acompañamiento cívico. Hasta ahora creíamos que solamente podíamos acompañar siendo fiscales. Ya hace un par de meses Poder Ciudadano instaló esta campaña. Hay incluso referentes importantes que ya se han anotado para ser fiscales. Hay muchos, incluso famosos, que no necesariamente tienen que estar metidos en la política, pero que dicen, bueno, querés hacer algo, involucrate. Y también de alguna manera vemos un pueblo involucrado si vemos la cantidad de gente que votó en las PASO, por ejemplo, ¿no? Así es. Afortunadamente la participación ciudadana es muy activa, y se mostró muy activa en las primarias. Las autoridades de mesa que habían sido designadas se presentaron y cumplieron con su carga pública. ¿Cuántas no cumplieron? No, afortunadamente en su mayor porcentaje cumplieron. Hay mecanismos de sustituciones y de reemplazos, incluso en el día de la elección como última ratio, pero en general hubo un altísimo porcentaje de cumplimiento de esa carga pública, que por otra parte, recordemos, está sancionada con una pena de prisión. Claro. Pero lo importante es el compromiso ciudadano. Sí, a mí lo que no me gusta es que muchos dicen, bueno, total, no voy a ir porque si total tengo que pagar una multa y ya está. No es así. En el caso de la obligación de votar, efectivamente hay una multa que se debe pagar si uno no concurrió. En el caso de la designación como autoridad de mesa, la sanción es mucho más grave, es una prisión de 6 meses a 2 años, pero sobre todo es defraudar al sistema y dejar una mesa con el riesgo de que tenga alguna dificultad en su apertura, alguna demora, etcétera. Finalmente siempre se resuelve, la justicia tiene mecanismos para resolverlo, pero produce alguna dificultad en los otros ciudadanos que deben votar en esa mesa. Claro, totalmente. Sí, básicamente el sistema electoral argentino está basado en gran parte en los partidos políticos y en otro en el ciudadano que va como autoridad de mesa y está obligado a participar. Si nosotros rescatamos esto siempre, si el ciudadano no participa para garantizar quiénes van a ser sus autoridades, ¿para qué va a participar? Digamos. En esto nosotros queremos impulsar mucho al ciudadano, que sea como autoridad de mesa, que sea como acompañante cívico, como sea como fiscal de un partido político. Bueno, acá las preguntas que ustedes hicieron, el 53% no sabían si tenían sitio, web o página los candidatos que iban a votar. ¡Qué impresionante! Bueno, es sobre todo doblemente llamativo porque la encuesta está hecha en Capital, que es el lugar del país que tiene el más alto nivel de conexión a Internet, tiene el nivel europeo de conexión a Internet, en Capital Federal. Ah, no sabía. Sí, es altísimo. Lo cual significa nuevamente eso que señalamos al comienzo de que la gente consume la política básicamente todavía por la televisión, ¿no? Claro, es increíble. También ustedes preguntaron si les sirvió consultar las páginas, ¿no? A quienes los que sí accedieron, aparentemente fue bueno. Sí, ese grupo que el 59% fue bueno. Sí, de ese grupo que consultó, que era un grupo más pequeño, ¿no? Claro. Pero esos son más jóvenes y usuarios frecuentes de Internet. El ciudadano, digamos, que no es habitual usuario de las redes sociales
o que se conecta diariamente a Internet no utilizó la herramienta y en general dijo no obtener suficiente información. Hablando de encuestas, ¿no? Estaba pensando qué pasa con el tema de las bocas de urna, ¿no? ¿Cómo se regula el tema y si en 12 días vamos a tener nuevamente a las 6 de la tarde las encuestas boca de urna y por las redes sociales, que no está regulado, el tema de gana tal partido, gana tal otro, ¿no? Bueno, a ver, el Código Electoral tiene una serie de restricciones o de prohibiciones que tienden a preservar un estado de calma o de serenidad en parte del electorado para que previamente pueda decidir y meditar su voto y posteriormente los electores que ya están votando puedan terminar de votar y las autoridades de mesa llevar adelante Pero ese las escrutinio. paso en las redes sociales a las 3 de la tarde ya está, gana Bianchi, gana este, gana el otro, con otros nombres, seudónimos. Hay una serie de estrategias que tienen a veces los medios que resultan difíciles de restringir. Siempre la aplicación de las prohibiciones es antipática y es dificultosa en cuanto a las nuevas tecnologías. No obstante eso, existe la prohibición desde 48 horas antes de la elección, comienza la veda electoral para campaña, pero también para la difusión de resultados de encuestas y proyecciones, y esta prohibición se extiende hasta 3 horas posterior a las 18 horas, que es la hora nominal del cierre. Igual hay una suerte de vacío legal, ¿no? En cuanto a las redes, no está... y la tecnología, es difícil de aplicar la prohibición. Porque aparte lo que me llamó la atención de las PASO, que ustedes seguramente lo observaron también, que no fueron los candidatos los que violaron la veda. En general, en otras elecciones tal vez sí, los candidatos violaban de alguna manera. Acá fueron principalmente los comunicadores. Es principalmente una regulación para los medios de comunicación. Claro. A ver, hace un ratito fuera de cámara estábamos hablando de lo que son el espíritu de las leyes y lo que efectivamente... La ley prohíbe que vos des un boca de urna, pero sin embargo un periodista encuentra la forma de decir, Sí, bueno, si la ley hay en más general... masas en provincia que... Exacto, bueno, pero también mencionando al candidato o haciendo alusión a él. Es tan obvio como eso. Y la ley en general, la lectura, el espíritu de la ley, permite este tipo de lecturas. La justicia y la justicia electoral puntualmente debe ser muy cauta en un tema tan sensible como es la libertad de expresión. También. Si bien aplica el Código Electoral y cuando debe aplicarlo con su máximo rigor, como las sanciones que se aplican a los partidos políticos, efectivamente lleva adelante los expedientes. ¿Se han y las aplicado sanciones a los partidos políticos en las últimas en las PASO? Continuamente se aplican sanciones a los partidos políticos por cuestiones de financiamiento, tanto en lo que hace a las presentaciones de los informes anuales en épocas no electorales o incluso en los años electorales, como en lo que hace a la no presentación o presentación deficiente de informes de campaña. En lo último, por ejemplo, ¿qué partidos no presentaron informe de campaña? No, la verdad que la información la publicamos en la página de internet, pero no sería simpático que yo esté Bueno, la vamos a tener en serajusticia.net, la vamos a buscar, por lo cual ya hubo partidos sancionados porque no dieron a conocer la financiación de la campaña. La primera sanción es una suspensión, una multa que se le aplica por día de retardo en la presentación en el plazo que le establece la ley de financiamiento, y posteriormente esa multa puede transformarse en una suspensión de la percepción de aportes públicos. Bien. Que es gran parte del financiamiento de los partidos políticos. ¿Y hay algún partido que está suspendido la percepción de aportes públicos? Efectivamente hay partidos que tienen suspensiones vigentes, hay una... O sea, hay partidos que no necesitan aportes públicos para hacer campaña, que no necesitaron para estas próximas elecciones. Hay partidos que encuentran otras formas de financiamiento y recordemos que en paralelo está la asignación de espacios en medios audiovisuales, que no es el aporte público económico. Claro, está bien, pero bueno, de todos modos es una información interesante, ¿no? Tomar en cuenta. Por otro lado, además de tener que presentar los informes, la idea es que esos informes sean reales. Lo que nosotros estuvimos viendo respecto al financiamiento de las campañas electorales es que se subestiman muchísimos ingresos y muchísimos gastos por parte de los principales partidos políticos. Uno con simplemente ver lo que dicen que gastaron en provincia de Buenos Aires, los dos principales candidatos, se nota claramente que están omitiendo ingresos y omitiendo gastos. Un montón de Eso está gastos. muy claro. Bueno, también habría que poner énfasis en eso. Muchas gracias a los tres por haber venido. Bueno, que votemos con alegría, como lo hacemos siempre, cuidando y preservando nuestros derechos, quejarnos un poco menos y que para todos sea mejor este proceso electoral, en lo que hace transparencia, también compromiso. Nos volvemos a ver el próximo martes en Será Justicia. Recuerden que tenemos más información sobre lo hablado en este programa y el link para que puedan anotarse en esta participación cívica ciudadana, además de para ser fiscales, el link de Poder Ciudadano lo van a encontrar en nuestro sitio en www.serajusticia.net. Chao.